primero tenemos que tener en consideración la famosa propiedad de corazón como bomba, ¿ya? Cuando valoramos la relación del corazón como bomba, lo que tenemos que tener en consideración es la del gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que es bombeada por el corazón en un minuto. Eso ya lo tenemos todo claro. Pero hay una fórmula que nos va a ayudar a poder determinar lo que es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Pero el principio está asociado a la propiedad del corazón como bomba. Cuando valoramos cardio siempre tenemos en cuenta la relación de demanda y oferta, ¿ok? Esta es la que siempre tiene que en su mente estar. ¿Qué es lo que voy a necesitar y respecto al mismo cuánto voy a ofertar? Respecto a las necesidades metabólicas, podría existir una respuesta inotropa y cronotropa positiva para poder satisfacer las necesidades, ¿verdad? Para eso, ¿qué es inotropismo? Cronotropismo. La construcción del corazón. No. La relación de la autonomicidad. La conducción es el dromotropismo. ¿Qué otra propiedad tenemos? Lucy, que es la relajación con relajación. Luego tenemos el Barmo, que es la excitabilidad. Y luego tenemos el kleinotropismo, que es asociado a la fuerza de contracción, pero ventricular. Entonces, todo lo que acabo de mencionarles son las propiedades del corazón. Barmo, Lucy, crono, dromo, y bueno, el crono es el automatismo, ¿no? Y Lucy, Clay. Ahí está. Entonces, ahí está. Dos variables, tiempo, volumen. En relación a la siguiente fórmula que debes recordar que las hemos visto, ese volumen sistólico es igual a ¿qué? El volumen telediastólico menos el volumen telesistólico. ¿Qué significa esto? Es el volumen al final de la diástole, ese es el volumen que tengo, menos el volumen al final de la sístole. Cuando nosotros analizamos la parte de ciclo cardíaco, ¿cómo? Ajá, 70 es. Pero cuando nosotros valoramos la relación del ciclo, nosotros tenemos que tener en cuenta que no es que necesariamente desde el inicio de todo el proceso siempre haya sido diástole o sístole, pero para el análisis de procesos sí tenemos que siempre empezar en diástole. ¿Está bien? Siempre empiezas en diástole. ¿Por qué? Porque cuando esté en diástole, las cámaras auriculoventriculares van a estar abiertas y de esa manera va a poder valorarse lo que sería la cantidad de sangre en el ventrículo. Y esa es la cantidad de sangre que va a poder ser distribuida. Nosotros recordamos que según la literatura, desde 120 a 140 mililitros menos 70 mililitros, y esto es igual a 70. En realidad, para que vean cómo sale, porque esto es lo que se determina después. Esto es X, aquí sería X, y X es igual a 70. Ahora sí, lo que había dicho su compañero por allá, ¿no? 70 mililitros. Si se dan cuenta, esto varía, en algunos libros se utilizan 120 y 50, no es el fin del mundo. Al final viene a ser la relación de parámetros. Relación justamente explicable debido a grupo etario muchas veces. Luego la otra variable que tenemos que tener en cuenta es la fracción de eyección. Creo que era con estas. Ahí está. Fracción de eyección. La fracción de eyección, ¿qué entendemos por fracción de eyección? A ver, Diego Luyo. Fracción de eyección es el volumen de sangre convidado por el ventrículo. Ya estamos por ahí. Falta una característica, pero sí está bien. ¿Cómo te llamas? Mauricio. Mauricio. ¿Cuál es el volumen ventricular? ¿Cuánto porcentaje estamos inyectando? Ya, a lo mejor. Con palabras más sencillas. Es el volumen, pero vamos a ver.
ver, está bien, pero una parte está mal. Esta cantidad de aquí también es para la pulmonar. No, esa es parte izquierda. ¿De acuerdo? Esos volúmenes son de la izquierda, el derecho es un poco menos. No tiene la misma capacidad. ¿Está bien? Pero el otro que dice, pero no es derecho, es solo izquierdo. Aprovechando este dato, Héctor, ¿no? Héctor, Renzo, lo que mencionó su colega Renzo, es que cuando valoramos función ventricular, generalmente nos enfocamos más al izquierdo. No es que no vamos a valorar el derecho, sí lo podemos valorar, pero el izquierdo porque es el que al final explicaría lo que sería la relación de la circulación sistémica, ¿no? El derecho ve solamente circulación pulmonar. El ventrículo derecho llega a ser un poquito más anterior, recuerden respecto a la aurícula, es también un dato importante para trauma, ¿sí? Si yo tengo un accidente de tránsito, ¿verdad? Implica tórax, el ventrículo derecho a veces es el que más se compromete por ser un poquito más anterior. Pero desde el punto de vista de enfoque, recuerden que el ventrículo izquierdo tiene más masa, tiene más, ¿verdad?, miocardio, tiene un mayor radio y frente al mismo explica lo que sería la presión que se va a ejercer para poder eyectar la sangre. Entonces lo que han dicho sus tres compañeros, tanto Diego, Mauricio y Renzo, está bien. Entonces de manera sencilla, ¿cómo sería? Por eso ustedes tienen que utilizar la lógica en cardio, fracción de eyección. La cantidad de sangre que va a ser eyectada es una fracción, pero respecto a lo que tengo, así de sencillo, ¿verdad? Yo no puedo valorar una fracción de algo si no sé cuánto tuve al inicio, ¿verdad? ¿O sí? Como le puse ayer en el ejemplo a sus compañeros, si yo compro una pizza para poder compartir, normalmente vienen 8 pedazos, ¿no? Pero imagínense que en la caja vinieron 6, es un ejemplo, no 8. ¿Es igual poder valorar la fracción de 6 sobre 8? Pues es distinto, porque hubo una cantidad distinta. Entonces, si yo digo que en el inicio hubo 120 y luego hubo, no sé, 160, definitivamente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la cantidad ha sido distinta. Por eso en la fracción de eyección, que los tres mencionaron, es la cantidad de sangre que se va a eyectar. Pero les faltó precisar quizás sobre lo que tengo, ¿ok? Porque es de lo que tenía. Ahora, eso extrapolarse a una fórmula no es nada del otro mundo. Lo que voy a eyectar, ¿qué sería? En términos ya más técnicos, sistólico. ¿Eso iría al numerador o al denominador? Numerador. Denominador, ¿verdad? ¿Numerador es acá arriba o abajo? Arriba. ¿Ya? Y en el denominador, ¿qué iría? Lo que tenía. Telediastólico. Así de fácil, ¿verdad? Es la cantidad de sangre que he eyectado sobre de lo que tenía. Por cierto. No es nada del otro mundo, entonces esa fórmula. Y esa es la fórmula que más fallan todos. No sé por qué. Yo creo que es porque la han memorizado y no se han utilizado la lógica. Porque no es difícil entender fracción de eyección, fracción de lo que he comido, fracción de lo que quieras, ¿verdad? Porque esta fracción es una parte, ¿sí? ¿Cuándo aprendimos fracciones en nuestra vida por primera vez? En primaria. Y bueno, acuérdate de esos ejemplos que nos ponían, ¿no? Para quitar y todo, ¿no? Te comiste 2, ¿cuántos quedan? Es medio, la mitad, ¿verdad? Igualito, fracción. Por eso puede ser, va a ser en números absolutos, termina en decimales, pero podría ser en porcentaje y lo multiplica por 100. ¿No? ¿Sí? ¿Y cuánto sería el valor normal? Ya, si tienes ahí ese dato, así al ojo, sin que te acuerdes del valor, pero con lo que siempre la pizarra puedes sacar cuánto sería la fracción, porque sabes cuánto tenía y cuánto sería cada y cuánto tenía. A ver, ahí están los dos datos. Hacen esto, pues, ¿no? Ponen 70 sobre 140. 40. ¿Cuánto sale esto? No, sale. 7 me dijeron ayer, no sé cómo. No. 50 sale esa división. ¿Qué significa eso? Un medio. Mitad.
mitad. ¿Sí o no? 0.5. Ahora, por eso puedo decir que también puede ser el 50%. Igual era loco, pues 140 es la mitad. Pero lo he hecho así para demostrar nada más de dónde sale. Pero algunos libros dicen de 45 a 50 porque es un rango, no es un dato exacto. Pero en conclusión, tú siempre esperas que sea la mitad de lo que tienes. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Muy bien. Entonces, ahí tengo la fracción de eyección. Esas son las tres fórmulas que deberías de saber. Tan complicada, muy preguntables, todas las tres son bien preguntables. ¿Sí? Pero ahora tienes que eso aplicarlo. ¿No? Como concepto está bonito. Pero ahora aplicarlo. Para eso nos vamos a ayudar. Estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, ¿qué pasaría con cada una de estas variables? No, Alex, ¿no? Alex. Pero en tu mente no, porque no puedo leerla todavía. Una cosa alta. Disminuiría lo que es el volumen sistólico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber una definición en el cierre de la válvula. En el cierre. Pero si es en el cierre. Vamos a ver ese dato que has mencionado. Lo que has respondido está mal, ¿ya? Pero lo segundo podría ser de análisis. Lo que has querido decir de cierre no son estenosis, son insuficiencias. Las insuficiencias podrían repercutir en el volumen sistólico. Ya. ¿Por qué? Pues Porque como no hay una buena, al cerrarse, la válvula no se va a poder cerrar y por eso el volumen, en este caso de la aurícula izquierda, se va a comenzar a filtrar en el aurícula. de la aurícula se va a comenzar a filtrar hacia lo que es el ventrículo. El ventrículo Al revés. ¿Cómo ves el aurículo ventrículo? Si normalmente. He dicho aórtica, no. Claro. Aórtica. A ver, ¿cómo te llamas? Richard. Porque la válvula es insuficiente. Si es insuficiente, el flujo que se inyecta va a regresar, va a retornar. Eso es lo que quería llegar. Si el flujo que se iba a inyectar va a regresar, ¿el volumen sistólico va a ser el mismo? El flujo. Eso es como decir, ya váyanse, pero cojo a 3. Iban a salir 5, pero cojo a 3 atrás. Sí iban a ir porque estaba abierto, pero lo tapé. Porque va a regresar, por gravedad, ¿o no? Entonces no es el mismo volumen sistólico. ¿Mayor? Pero va a ser. O sea, se inyecta lo mismo. ¿Se inyecta? ¿Al final sí se inyectaría todo lo mismo? No. Esa es una cosa que me parece interesante, no sé si fue error o fue análisis. No necesariamente el inicio del volumen histórico va a estar casi igual, pero si progresa la enfermedad, sí podría haber una ligera disminución, porque es como que está abierto, pero sigue abierto. Entonces vas a poder quitarlo. Si por gravedad cuando está haciendo esto, luego se cierra y sigue, ¿no? Pero ahora sigue así. ¿Cómo va a seguir? Pero sí, no debería afectarse el volumen sistólico al inicio. ¿Ya? De repente es un poquito esto más clínico, pero sí me pareció interesante por su comentario de su compañero. Por eso ustedes les digo, si ustedes hablan de cosas interesantes, se puede hacer enfoques interesantes. ¿Ok? Pero no nos hagamos bolas. Generalmente no se altera, pero si progresa, también tienen que usar la lógica. Si progresa la enfermedad, ¿qué va a pasar? Si la sangre se iba a inyectar por gravedad, ya no va a estar cerrado, ¿verdad? Y a eso si le agregas que tiene problemas de contractibilidad, peor aún, o se va a inyectar igual. Ya no, menos. ¿Ya? Ahora sí, pero está bueno, está bien esa parte para llevarnos a la parte analítica, pero no estaba la parte de estenosis, es diferente. La estenosis es cuando no se apertura.
La estenosis es una estrechez. No se ha abierto bien. Insuficiencia es no se ha cerrado bien. ¿Ok? Estenosis aórtica. Ahora sí, si no se abre algo, ¿va a salir? Usen la lógica. La lógica de 2. La lógica, ¿va a salir algo o no? Si está cerrado. Cierro la puerta, los encierro, ¿van a salir? No. Hay un pequeño huequito por ahí y saldrán los más delgados, nada más. ¿Sí? ¿Pero van a salir todos? No. Ya, entonces, ¿cómo estaría el volumen sistólico? Aumentado, ¿verdad? No, estará disminuido. Disminuido. Estoy diciendo que no van a poder salir. ¿Cómo va a ser aumentado? No memoricen. La memoria no les va a servir aquí. En cardio, lo bonito de cardio es que es el que más lógica tiene de todos los conceptos. Ponlo con los ejemplos que quieras. ¿Está bien? Pero no lo memorices. Si está cerrado algo, no está abierto, ¿va a poder salir algo? No. Entonces, ¿cómo el volumen sistólico podría aumentar? No podría. Va a disminuir. ¿Está bien? Siguiente variable. Volumen telesistólico. ¿Cómo estaría? A ver, por acá, volumen telesistólico por ahí a la derecha, ¿cómo estaría? Telesistólico. ¿Qué decir? ¿Por qué? ¿Por qué no qué? Así va a ser ahorita el examen de alguien. Y decir, ¿por qué? Porque no permite el pasaje de sangre. Ya, sí, está bien, yo te entendería, pero imagínate que no sé nada. Explícame que no sé nada, explícame como que no sé nada. Está bien, está bien. Sí te valdría como respuesta del examen. Pero ahora explícame como que estoy aprendiendo. Porque con eso me quedarían dudas filosóficas, ¿ah? El vaso, como el vaso se estrecha. Ya. El vaso no se estrecha. No, el vaso se estrecha, no permite la adecuada expulsión de sangre del ventrículo hacia la aurícula. Hacia la aurícula. Hacia la aorta. Hacia la aorta, sí. ¿Qué va a pasar? Y entonces se va a quedar la sangre atrapada en el ventrículo y no va a permitir el pasaje de sangre de la circulación sistémica. Ahí me quedo mal. Ya, pero ¿y ahí qué es el volumen telesistólico? De todo lo que has dicho. aumentado. Lo último, pues, lo que queda. El volumen telesistólico es lo que quedó después de la eyección. Si yo eyecté menos, queda más. Eso es lo que me. ¿Por qué se complica la vida? Sí, Si yo eyecto menos, si en la pizza que he comprado me como solo 2 pedazos de 8, ¿quedan más pedazos o menos pedazos? Menos. Respecto a otra pizza que tú te compraste, y te comes 5 pedazos. Más pedazos. ¿Dónde quedan? ¿El que comió menos o el que comió más? Que comió menos. El que comió menos. ¿O no? Por cuestiones lógicas. Si como menos, queda más. Si como más, queda menos. ¿O no? Si eyecto menos, Queda más. queda más. Si eyecto más, Queda menos. ¿o no? Ya creo que así no responden. Y es así. Pero es que así no les podemos preguntar, pues. Tenemos que preguntar con estas variables. Ya, ahora con las variables. Volumen telesistólico. Aumentado. Ahora, siguiente. Fracción de eyección. A ver, por aquí, los demás no hablan, ¿no? ¿Estimado confirmar? Claro. Fracción de eyección, ¿cómo estaría? Disminuir. ¿Por qué? Bueno, al no salir el volumen sanguíneo hacia la aorta, Ya. bueno, hay un nuevo volumen al momento de eyectar a la aorta, que sería lo que es la fracción de eyección, y por ello estaría disminuyendo. Ya, está bien. Muy bien, así de simple, ¿no? Si he eyectado menos, la fracción
fracción de lo que he inyectado será más o menos. Menos. ¿Cómo va a ser más si inyecté menos? Pues, ¿no? Si inyecté menos y la fracción va a ser más. No. ¿Verdad? De las historias más raras del mundo eso existe. Porque si haces algo, si no te esfuerzas mucho, vas a poder lograr algo grande. Pues utilizarlo por cada ejemplo de tu vida. ¿Verdad? Es así. Si inyectas menos, la fracción será menos. Así es. Entonces, con ello, estamos valorando, por ejemplo, que en la estenosis aórtica tengo. Ahora, tengo volumen sistólico disminuido, volumen telesistólico aumentado, fracción de eyección disminuida. ¿Está? Ese juego de flechitas que ustedes quieren. Ahora, Leticia, ¿cómo estará el eje del corazón? Ya, Leticia. A ver. Patricia. Navarro. Ajá. ¿Cómo será el eje? Primero dime cuál es el eje normal. El eje normal del cuerpo. ¿Cuántas Patricias saben? ¿Todos son Patricia? La película de personajes múltiples, todos se llaman Patricia. A ver, ¿cuál es el eje normal del corazón? Menos 30 más 90. No solo 30, menos 30. Menos 30 más 90. ¿Ok? ¿En qué cuadrante se encuentra este eje? Patricia. En el cuadrante inferior derecho. No. Ay, no, de Patricia, sí. Ya, Pero esperé a Patricia Navarro, por eso dije Patricia Navarro. ¿En qué cuadrante? Patricia, tú voy a darle a tu tocayo. Inferior derecho. Inferior derecho. Vamos a ver. Aquí estás. Inferior derecho sería este. Aquí. Ahí es donde he colocado el punto, es el inferior derecho, ¿verdad? ¿Sí? ¿Este es el inferior derecho? ¿Dónde he puesto el punto? No, es Izquierdo. No, perdón, inferior ¿Este no es inferior derecho? No, es Esta es mi derecha. Sí. Este es inferior izquierdo. Porque el paciente está en el dorsal. Entonces, ¿dónde está el eje? Aquí. En el inferior derecho. Aquí. Pero también toma la parte De arriba, bien. De arriba. Ok. Entonces recordamos que todo esto es menos. Todo esto es más. Y recordamos que menos 30 salía por aquí. Y aquí es menos 90. Entonces, el eje estaría aquí. Sería parte del cuarto cuadrante, ¿verdad? Y parte del primer cuadrante. Entonces ustedes pueden decir primer cuadrante, el cuadrante superior derecho, izquierdo, inferior, como quieran. Pero tienen que decir algo. ¿Ok? Donde más es visto que se confunden es cuando hablamos de superior y inferior, y sobre todo la derecha y la izquierda. Parece a veces un poco de repente raro cómo confundir tu derecha con la izquierda, pero no es que tú no te acuerdas cuál es tu derecha, sino que el problema es que acá tú te acuerdas la derecha, pero debería ser la del paciente, no tu derecha. Sí, es fácil. No es tu derecha, no es tu izquierda, es la del paciente. ¿Ok? Recuerden eso. Bueno, entonces, ahora sí. Con esto. ¿Cómo se llamará? Yuri. Ahora sí, habiendo hecho este recordatorio, en una estenosis aórtica, ¿dónde estaría el eje? Habiendo hecho este recordaris, ¿dónde estaría el eje? ¿Cómo?
hacia la izquierda. Pero sí existe. No, Después de haber hecho este pequeño repaso de cuadrantes, en algún momento dije cuadrante izquierdo, ¿sí? no, o sea, No. Entonces, bueno, en el caso de una estenosis, sería el ventrículo no puede abrirse, está cerrado, entonces hace que el ventrículo izquierdo haga un hipertrofia, ¿no? Se va a crecer. Entonces, al crecer este ventrículo, pues mi F estaría a nivel de cero. O sea, el lado negativo, menos 30 hacia menos 90. ok, ya, mejor. Por ejemplo, Julie, tú has empezado justificando, está muy bien. Igual te iba a preguntar el por qué, pero recuerda como ya para ti, para examen. Si por ejemplo yo les digo solamente dónde está el eje, la respuesta es o cuarto cuadrante o de menos 30 menos 90. Tú me has querido justificar. Está muy bien, no digo que está mal, ¿ya? Pero en el examen, cuando hacen eso, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque yo te pregunté algo directo, tú has querido justificar. Entonces tú me vas a dar ideas. ¿Sí? Me vas a dar ideas para una siguiente pregunta. Entonces, ese es el error de algunos. No es porque esté mal lo que diga, en este caso lo has hecho bien, pero lo que les digo en el examen, sobre todo cuando son preguntas directas, si yo te digo, ¿cuál es el eje? La respuesta es menos 30, menos 90 o cuarto cuadrante, como quieras, cualquiera de las dos o las dos. Ahí termina. Y si yo te digo, ¿por qué? Ahí es diferente. Y si no te digo, ¿por qué? Ahí es tu punto. ¿Está bien? No sea bien, por favor. Y además también por cuestiones de tiempo, ustedes van a tener dos de análisis, dos así directas. Directas nada más, así, nada más. ¿Sí? Entonces, tarde de esto, sí, directo, nada más. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, pero lo que es esto. Como existe una estenosis, la válvula, en este caso aórtica, va a tener una resistencia y no se va a aperturar como debería. La presión que tendría que ejercerse para poder vencerse oscila entre 90 y 120, algunos ponen hasta 100 milímetros de mercurio. Si se vence esta resistencia, lo que va a suceder con la válvula es que recién se va a poder abrir. Si no se vence la resistencia, no se va a poder abrir. ¿Ok? Va a ser un cambio en la poscarga. Entonces, si es que no se inyecta lo que debería, se da un fenómeno de adaptabilidad celular. Y lo que hace el mismo ventrículo, como ha dicho su compañera Julie, es hipertrofiarse. Hipertrofia. Aumenta el número de células, ¿verdadero o falso? El tamaño. Muy bien. Aumenta el tamaño. Porque el número de células es hiperplasia. ¿Ya? Aumenta el número de células versus el tamaño. Se hipertrofia y al hipertrofiarse lo que va a buscar es vencer esta resistencia para poder inyectar. Ahora sí, Julie, ¿qué tipo de hipertrofia es la que se da para poder vencer esta resistencia? Hay dos tipos de hipertrofia. ¿Cuáles son los dos tipos de hipertrofia? Concéntrica y excéntrica. Okay. Así con palabras sencillas, para que sus amigos me entiendan. ¿Cuál es la diferencia entre concéntrica y excéntrica? Es por la fuerza. Ya, a ver, Richard primero, Mauricio. La concéntrica es un agrandamiento del músculo, pero hacia adentro, concéntrica, excéntrica para afuera. Así de fácil. ¿Sí? Luego ya lee que hay bastante ahí tecnicismo, ¿no? Que es equivocar, la verdad. Pero al final, para que te acuerdes, concéntrica crece hacia adentro. Excéntrica crece hacia adentro. ¿Verdad? Concéntrica, excéntrica. ¿Sí? Mauricio, ¿quieres agregar algo más ahí? Que la excéntrica es por sobrecarga de volumen. Muy bien. Muy bien, este es un dato extra. Noto que la excéntrica está relacionada a los deportistas también y la excéntrica está Excéntrica. La excéntrica. No, la Concéntrica. Sí, la concéntrica está relacionada al golf.
Y la excéntrica a los deportistas por la hipertrofia. ¿Ya? ¿Los deportistas cómo sería? ¿Concéntrica o excéntrica? Excéntrica. Concéntrica. Excéntrica es por sobrecarga de volumen, generalmente. ¿Sí? Sobrecarga de volumen. Entonces, cuando esa palabra clave que han dicho sus compañeros ambos, pronuncio el último, presión y volumen, está bueno para recordar. Porque el volumen es lo que al final hace que se empiece a generar, pero crezca hacia afuera, ¿no? En cambio, el otro quiere decir la resistencia porque está jugando respecto a la presión. Entonces, ahora sí, con esa definición, ¿qué tipo de hipertrofia hay en estenosis? Concéntrica. ¿Por qué? ¿Qué quieren ser? La presión. ¿Verdad? La presión. Ahora entendemos por qué el eje se desvía hacia la derecha, ¿verdad? Hacia la izquierda. Muy bien, están atentos. Entonces, hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay desviación del eje hacia la izquierda. Entonces, podría decir que es de menos 30 a menos 90. Si tú me dices de menos 30 a 90, está mal por si acaso, ¿sí? Porque es diferente decir menos 30 a 90, de menos 30 a menos 90. Porque si no me dices el signo, yo puedo entender que es más. Y el más es el que está cuadrante. ¿Está bien? Pero me está desviado. Recuerden. Entonces, miren todas las conclusiones que hemos sacado. Es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, obviamente concéntrica, ya lo hemos definido. Y la excéntrica es la sobrecarga de volumen. Al final, el efecto inotrópico, Mauricio, ¿tú crees que dice eso de la sobrecarga? ¿Tú crees que se conserva? ¿Cuál se pierde un poco más? El efecto inotrópico, que es la fuerza de contracción. Ambos van a repercutir, ¿no? Pero el cual sí llega a ser muchas veces menor. El excéntrico, ¿no? Porque crece, pero ya se pierde mucho más la relación de fuerza. En ambos al final se puede. Sí, por eso que ambos pueden progresar a una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Por eso que en la estrategia del manejo de insuficiencia cardíaca, tú buscas repercutir sobre la fuerza de contracción. Tú juegas sobre la actividad inotrópica. Recuerden, esto también es un error común. Muchos creen que inotropismo es contracción, pero inotropismo es fuerza de contracción. ¿Es lo mismo contracción que fuerza de contracción? No es lo mismo. ¿Sí? Porque en la fuerza estás valorando la relación del tono que se ejerce. En el otro solamente estás valorando la función. Son cosas diferentes. ¿Ok? Y justamente para valorar el efecto inotrópico hay una familia de medicamentos que son los digitálicos. Doctor, ¿cómo te llamas? Gerald. ¿O Gerald? Gerald. ¿Cuál es el target de los digitálicos? Y explícame por qué generan un efecto inotrópico positivo.